encuentro nada. Yo he andado dando vueltas y vueltas buscando a algunos personajes que quería conocer, así la tumba, como el caso de Enrique Barros, y bueno, y no lo encuentro. No se encuentra nada. Me harté de buscar. Yo quería saber más de las historias, de los alemanes que vinieron, así que un montón no, pero estoy en eso. Ah, pero vinieron naturalistas, matemáticos, vinieron de todo el mundo y acá los pusieron, donde acá están judíos, alemanes, todos los disidentes. Bueno, no sé para qué hacen estas diferencias después de muerto, ¿no? Porque en definitiva después estamos todos iguales. es un poco ridículo bueno, vamos a buscar más, entonces. Mira, si no encuentras nada de lo que estás buscando acá en este cementerio de disidentes, yo te diría que acá a pocos metros, a pocas cuadras, está el barrio quizá más interesante que ha habido en América Latina, que fue el barrio Clínicas. Ahí ocurrió el germen de la reforma universitaria que seguramente habrás conocido en Europa por la importancia que tuvo el Mayo francés, cómo repercutió en personajes como Cohn-Bendit, un dirigente estudiantil de origen alemán, como tuvieron como punto de referencia ese movimiento universitario que tanto hizo por las reformas en las universidades del mundo, ¿no? Y entonces te aconsejo que vayas, qué sé yo. Bueno, puede ser interesante para vos. El barrio Clínicas es. Barrio Clínicas, sí. Bueno, mucho gusto. Chao. Gracias. Chao, tal vez. A continuación, una interesante propuesta de los mexicanos Team Tops. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, está llena de lugar. Bueno, el club nació un 19 de marzo de 1905. Fue fundado por un grupo de jóvenes, entre los que estaba Arturo Argaz. ¡Agarra la bandera, la remera, viendo! ¡Vamos, que nos vamos! Disculpa, ¿ese es el barrio Clínicas acá? Sí, el barrio Clínicas. Acá está la clínica del barrio este, acá nada más muy cerca. Ah, bueno. Gracias. Sí, bueno, sí. Chao. Qué rica ruda. Hola, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo andás? ¿Sigues recorriendo? Sí. El Clínica. ¿Y vos qué estás haciendo acá? ¿Por qué Nada, te yo ando. encontré aquí? Nada, yo vengo acá, vine a... Ese barrio comienza allá a principios del siglo pasado, alrededor de lo que en su momento fue el hospital, escuela más importante de América. Córdoba sin su universidad no se explica. Entonces a Córdoba venían de todos lados. Y bueno, y se fue conformando un grupo humano muy, yo diría, muy original. Casi si definirías o darías una palabra que era el barrio este, yo te diría que era como un gueto. Convivían no solamente los universitarios, sino las prostitutas, todavía todo un mundo muy bohemio, ¿no? Incluso eran muy desaprensivos, tenían, por ejemplo, que en una época jugaban desnudos al fútbol en la calle, es decir, eran cosas que no la vas a ver ahora, ¿no? Por supuesto, pero... Qué lástima, ¿no? Es famoso en una casa de estudiantes que vivían al lado de una señorita que tenían unos gatos hermosos y las chicas les dijeron al estudiante no vaya a comer los gatos. Bueno, al final los gatos
terminaron Muertos. siendo comida de universitarios. Que eso fue conformando una suerte de un barrio de gente irrespetuosa, de gente muy participante de fiestas, de todo lo que fue la estudiantina. Luego me acuerdo también haber ido a casa de estudiantes donde el clericó, es decir, la bebida, cada uno que traía algo la colocaba dentro de un lavarropa. Luego ponían el lavarropa en marcha y lo que salía de ahí era un explosivo. Quizá ahora, cuando esa universidad o del futuro de hoy en más sea una universidad cibernética, una universidad por medio de los medios modernos de comunicación, pero ha perdido todo el otro sentido, esa comunicación humana. Esos estudiantes que salían e iban a los barrios y ayudaban a la gente y les enseñaban lo que se llamó después la extensión universitaria, es decir, cómo sale la universidad hacia la sociedad. Fíjate que cuando en el 68 los estudiantes de Europa, de Francia, hacen esa movida del Mayo francés, en parte a veces decían o hablaban tenían como antecedente la reforma del 18, es decir, todo eso que te digo que surgió a partir de ese barrio de estudiantes. Mayo francés. ¿Con Bendis? Es un poco la unión de la Reforma y el Cordobazo, y es el barrio que sigue peleando. Es interesante, te va a gustar. Reforma universitaria. Deodoro Roca. Hola señora, ¿ustedes saben quién es Deodoro Roca? Deodoro Roca, sí. Es seguramente el principal protagonista de la reforma universitaria. No estaban conformes los estudiantes con la enseñanza tan cerrada que tenían. Y sabíamos venir a conversar con Teodoro, los estudiantes de la universidad. Y había que bajar, me acuerdo, yo he venido 2 o 3 veces acá, no mucho. Había que bajar a un sótano porque había un subsuelo donde tenía el escritorio y era un subsuelo. La casa fue demolida, pero el sótano está todavía, y que era su estudio jurídico, y ahí aterrizaba toda la gente importante que venía a Córdoba. Siendo un aristócrata, se salió de esa clase y de las ventajas y comodidades que podía ofrecerle, y fue un contestatario, fue un hombre que con mucho ingenio, con mucho talento inmenso, cultura descomunal, fue un revulsivo en la cultura cordobesa. Tuvieron una reacción, ¿no? Aquí en este primer piso de la universidad fue donde se concentró lo más ruidoso, digamos, del asunto. Era la iglesia la que manejaba. Claro. Sí. Y no eran los en realidad, no eran los curas que manejaban. Sí. Puede haber sido desmesurada, no sé. Yo creo que como se hicieron las cosas, se hicieron bien, porque después la universidad cambió contra los profesores reaccionarios, ¿no? Y la idea conservadora que se mantenía. No era la estructura física de la universidad lo que les molestaba, ¿no? El pensamiento. Claro, el pensamiento retrógrado. El mundo avanzaba y acá se quedaban como en los primeros tiempos, ¿no?
No, había cuadros, había pinturas en general de todos los curas que habían durante todos los siglos, que habían sido los profesores. Era una entrada muy amplia. Y entonces yo estaba jugando con eso cuando de golpe siento que me parece que era de este balcón, pero empezaron a tirar los cuadros y ya siguieron todo. Perfume de ayer, evocare doliente, plateando mi piel, bandada de recuerdos de un tiempo querido. Un conjunto de documentos históricos de la reforma universitaria serán entregados a la señora rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Carolina Scotto. Entre estos documentos se incluye también la llave del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que fuera tomada por los estudiantes reformistas y depositada posteriormente por uno de los firmantes del manifiesto liminar, el ingeniero Ismael Cordavieri. Seguimos escuchando más música. ¿Sabes algo del barrio? Sí, de los muchos estudiantes había, muchísimos. Todos iban al cine moderno, acá en la otra cuadra. Iban con el termo, tomaban mate, comían pan, comían tortilla. Muchas gracias. Chao. Esto es tango, esto va a estar el jueves a la noche en el Teatro Colón. Y hay una señora que después que podría ir a verla, que es realmente casi la memoria viva de una de las mejores o más originales casas de estudiantes que hubo acá en el barrio, que fue la Carlina, ¿no? Entonces, la Carlina era algo así como un lugar que inspiraba asombro, que inspiraba curiosidad, esta banda de gente dispuesta al brindis, dispuesta a los festejos, dispuesta a la responsabilidad. Hubo que preocuparse por los chicos que estaban en la universidad y necesitaban comida. Hubo muchas veces que se necesitó una imprenta y había una imprenta clandestina funcionando y entrando y saliendo de la Carlina. La casa funcionó siempre con las puertas abiertas para que todo el que necesitara pudiera entrar sin dar explicaciones ni tinte ideológico. Muchas personas importantes de la política anduvieron por ahí. Bueno, estuvo Ilia, estuvo Frondizi, estuvo Canaro. Cada uno trajo su aporte, hizo su aporte al grupo. Estuvieron gremialistas como Tosco, Atilio López, todos personajes muy importantes. Alfredo Palacio, Ligia Atahualpa Yupanqui. Un gusto, buenas tardes. Si yo tuviera que decir, sintetizar así lo más significativo, hubiera dicho solidaridad, compromiso, responsabilidad, alegría, Una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa
se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. El movimiento reformista, además, digamos así, de propiciar, luchar, mantener los principios de la reforma universitaria, también se crea un movimiento de bohemia, había una mística. Te hecho muy serio, siempre con esa actitud de profesor universitario. Te voy a hacer una pregunta. Y aparte, te voy a hacer una pregunta como profesor universitario. ¿Qué entiendes por reformista vos? Reformista de ahora. Yo ahora, ¿sabes qué? El chico que participa en la universidad, el tipo que sale a hacer pintadas, el tipo que increpa al rector, el tipo como... yo diría, no el estudiante bobo, el que recibe las supuestas enseñanzas del profesor, sino el estudiante que tiene un sentido de libertad. El hombre libre, el individuo responsable, el tipo que asume un rol. Y ahí viene la mística del barrio. Acá te pones no el estudiante pelotudo, ahí voy. Es el estudiante absolutamente... Claro, porque el otro día veía en un programa de televisión y a un tipo le pregunta, ¿y usted qué hace en la universidad? Y dice el chico, y bueno, a mí me gustan las minas y no sé qué otra boludez. Está bien que le gusten las minas, o no, qué sé yo. Vos has sido un reformista, tu marido fue un reformista, yo soy un reformista. ¿Y qué significa eso? Significa ser, primero amar mucho la libertad, ser un tipo respetuoso con la gente que estudia. Solidario. Respetuoso, solidario. ¿Qué solitario dijiste? Solidario, dije. Solidario. Déjame de joder vos. Solidario. Eso, un tipo que es responsable con los demás, que no un egoísta. Te contesto, yo creo que esto se puede sintetizar. El estudiante participativo, el que participa por la universidad, el que no pasa por la universidad, sino el que vive la universidad. Bueno, pero no solamente vive la universidad, sino que le interesan los problemas de afuera de la universidad. Déjenme hablar, o si no me voy. No, porque están bastante aburridos. ¿Puedes ir? No, aquel que... Sí, ni nos vamos a dar cuenta. Estoy podrido de escuchar a este boludo pontificar como si fuéramos todos unos imbéciles. No he dicho imbécil. No, he dicho otra cosa. Pero tácito. Es cierto. Tácito. Sí. No es el que pasa, sino el que vive la universidad, pero vive con sensibilidad social. Sensibilidad social y no necesariamente afiliado a un partido político. No hace falta. Independientemente del partido. Estos reformistas que tanto hablan son los que menos minas tuvieron en la universidad. Seguro. Miralo el silencio. La reforma y el recuerdo de la Carlina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estuviste viendo eso, lo de clínica? Chicos, acá tengo el manifiesto liminar. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo que eliminar? No sé qué será, pero lo que dice es esto. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Estamos viviendo una hora americana. Dicen que este manifiesto está guardado, escondido en este lugar. Es lo que tenemos que averiguar y buscar. Qué raro mensaje. Bueno, tendríamos que ver nada más. Hola, chicas. ¿Cómo andas? Vamos a buscar el tema del manifiesto liminar. Un documento muy importante. Él es uno de los historiadores emblemáticos que tenemos en Córdoba sobre la reforma. ¿Y vos tenías tiempo también de algunas preguntas, de explicar algunas cosas? Sí, se puede. Se puede intercambiar algunas preguntas y respuestas, ¿cómo no? Estamos en la Facultad de Ingeniería. En noviembre de 1917 ocurrieron aquí algunos incidentes interesantes. Un
un decano de la Facultad de Ingeniería. Se le dio por aplicar una ley que era restrictiva para el cursado de las materias de los estudiantes. ¿Cuál era esa ley? Era que los estudiantes no se podían incorporar en el curso posterior si no tenían la mitad más una de las materias aprobadas. Entonces los estudiantes se molestaron bastante, produjeron en noviembre de 1917 una protesta orgánica, hicieron una asamblea, no solamente ante el decano, que no los escuchó, sino que protestaron ante las autoridades de la universidad. Luego eso se generaliza en otras universidades y crea un clima de protestas generalizadas. Este es el Hospital de Clínica. En diciembre de 1917, el director del Hospital de Clínica clausuró el internado, cosa que provocó una fuerte reacción de los alumnos. Estos alumnos tenían una fuerte presión de las monjas, unas monjas francesas, que siempre tenían conflictos por razones morales. Pero eso dio lugar a que fuera una reacción bastante grande de los alumnos, porque se quedaron sin el internado. Y entonces este fue otro hito que se sumó a ese movimiento inicial que se llamaba la Reforma Universitaria. Ahora estamos en el Teatro San Martín y acá lo usaron los reformistas muchas veces porque ellos pertenecían a las élites y tenían acceso a este escenario. Aquí se hizo una gran manifestación pública luego del encuentro del meeting que se había hecho el 10 de marzo de 1918 en la Plaza General Paz. Qué lindo espacio. Esto está muy impresionante. Qué hermoso que está. La sala principal del teatro que en la época de la Reforma se llamaba Reverendar. Los estudiantes que pertenecían a ese grupo social consiguieron que el día 31 de marzo, que fue domingo, a las 4 de la tarde, hicieron acá un gran meeting. Imagínense ustedes, 2.000 personas en ese momento aquí, casi todos estudiantes, pero también una cosa muy insólita, hubo presencia de obreros que nunca habían entrado a un teatro como este. ¿Y cómo los obreros pudieron entrar acá? Pudieron entrar porque los estudiantes necesitaban entrevistarse con el presidente de la Argentina, que en ese momento era Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen es presidente. Y los obreros tenían buena relación con Yrigoyen, cosa que no ocurría con los estudiantes. Los estudiantes habían sido partidarios de participar en la Primera Guerra Mundial y Yrigoyen mantuvo durante todo ese periodo la neutralidad de Argentina. Eran los primeros obreros sindicalizados, que se llamaba la Fora. Y entonces esos obreros les permitieron a este grupo llegar a Yrigoyen. Tiene un alto valor simbólico para la Reforma, ¿no? Haber hecho ese encuentro entre este grupo del patriciado cordobés con estos obreros que no tenían ningún clase de pergamino social. Dice la crónica de la época, decía que era curioso ver, porque había venido mucha gente muy calificada, pero había también un buen número, dice el diario, de elemento popular. Cuando los estudiantes salen del teatro, después de declarar la huelga general, y en manifestación pasan por aquí, vienen hasta esta calle y se detienen frente a este lugar que estaba el diario La Voz del Interior, que fue clave para el triunfo de la Reforma Universitaria. Se pararon aquí debajo y daban vítores a La Voz del Interior. La manifestación siguió. Lo que mide ese fenómeno es la cosa extraña,
ellos habían avisado a la Federación Universitaria de Buenos Aires lo que estaba pasando en Córdoba. Entonces la Federación Universitaria de Buenos Aires mandó un veedor, ese era el título que tenía, que era Berman, y Berman viene a la mañana, se aloja aquí, a la tarde participa de la declaración de huelga del Teatro Rivendarte, y terminado eso, los manifestantes lo acompañan en esta marcha que hemos señalado, y se detienen acá como una cortesía, lo acompañan hasta el hotel, y él toma el tren de la noche y se va a Buenos Aires. Bueno, pocas cosas están ligadas a la historia de la Reforma como esa institución. El ferrocarril, por acá entraron y salieron todos los que venían a interiorizarse con la Reforma. Por aquí salió Enrique Barros, pasaron la gente que vino a hablar en los actos públicos, los estudiantes que iban a Buenos Aires, los estudiantes que venían de Buenos Aires a ver lo que pasaba en Córdoba. Acá vino Víctor Raúl Haya de la Torre, el máximo dirigente de la Reforma Universitaria del Perú, y él vino a esta estación en junio de 1920. Se está, creo que todavía investigando y estudiando, que es una materia pendiente, qué relación tuvo Ernesto Guevara con Teodoro Roca, hijo. Indudablemente que en su pensamiento debe haber influido la reforma universitaria. Si bien la reforma universitaria que fue en 1918, Ernesto todavía no había nacido, pero sí su papá participaban junto con un núcleo de intelectuales en un grupo de refugiados políticos, más que todo de exiliados políticos de la Guerra Civil Española. Y en esta casa se hablaba mucho de política, e indudablemente que los padres del Che le deben haber influido ciertas ideas. Después él, en su carrera universitaria, con amigos que han pertenecido a la Federación Universitaria de Córdoba, que también continuaban esa línea de la reforma universitaria. Él, en un discurso que le da a los universitarios en Cuba, él habla un poco de la síntesis de lo que es la reforma universitaria. Él en su discurso dice que la universidad se pinte de negro, de mulato, de campesino, que se pinte de pueblo. Había dos bandos que se peleaban, y en el año 18, una vez que los estudiantes consiguieron que el presidente Irigoyen los apoye, consiguieron que viniera un interventor. Ese interventor modificó los reglamentos de la universidad de acuerdo a lo que habían solicitado los estudiantes, y se decide que el día 15 de junio aquí se iba a elegir el rector. Los estudiantes no participaban de las elecciones. A las 3 de la tarde de un sábado se reúnen acá todos los delegados. Había un ambiente previo bastante complicado en la universidad. Los estudiantes vinieron en gran número. Bueno, ustedes imagínense lo que aquí estaba ocurriendo. Este era un drama. Aquí se habían reunido 42 personas que estaban habilitadas para elegir al rector. Y esas 42 personas eran personas de la más alta expectabilidad. Cuando se da la tercera votación, donde triunfa Nores,
Entonces los estudiantes que llenaban las galerías de esto no estaban acá adentro los estudiantes. Hacían sentir su presencia por el número, por el ruido. Cuando se da la votación, entonces irrumpen en el salón, pero ya la situación era muy tensa. Y Nores, por último, recoge las actas donde estaba escrito que él había ganado la elección, las toma las actas e intenta salir porque esa era su prueba. Y un estudiante, Gumersindo Sayago, que había sido presidente del Comité Pro Reforma, cuando lo ve a Nores, que él toma las actas para fugarse del escenario, lo para y se las quita. Digamos, a partir de allí ya irrumpen todos los estudiantes, se arrancan los cortinados morados que adornaban el salón, los cuadros de los rectores que los estudiantes siempre habían cuestionado, entonces los rompen entre las 4 y las 6 de la tarde, esto se convierte en un pandemonium, todo se pone pato para arriba, los estudiantes sacan los silbatos y hacen sonar los silbatos, entonces bueno, todo un clima de gran tensión se da aquí. Y ya siguieron, de todas las ventanas tiraban los cuadros de todos estos personajes que ellos decían que eran nefastos, ¿no? Y entonces al caer en el suelo el ruido de vidrios rotos y una cantidad de muchachos se cruzaron al hotel, el Hotel Mundial, y subieron y se pusieron arriba. Uno de los estudiantes y los dirigentes, que es Emilio Viagos, en este mismo pupitre donde había estado la presidencia del acto, entonces él aquí escribe un papel pequeño relativamente donde él declara la huelga general. Era la segunda huelga general. La primera había sido declarada en el Teatro Rivera-Indarte y esta, del 15 de junio de 1918, fue el hecho más traumático y más trascendente de la jornada. Pasan varios días y nadie reacciona. Nores, él asume, pero lo único que logra hacer es declarar el cierre de la universidad porque los estudiantes no venían. Y Irigoyen no los apoya por pedido inclusive de los estudiantes, por lo tanto él da su renuncia, hace su renuncia, pero nadie se la acepta inclusive. Sorprendido, los estudiantes descubren que detrás de todo esto que había ocurrido estaba la mano de la Iglesia. Entonces la reforma universitaria se vuelve violentamente anticlerical. Y asume la Iglesia, se asume como la contrarreforma. La consigna es dogmas no, frailes no. Pero es un periodo en el cual hay un vacío. Nadie habla, nadie dice nada. Los estudiantes tratan de llenar el vacío y hacen dos grandes actos públicos. Se reúnen entre 15 y 20.000 personas, cosa que no registraba antecedentes en Córdoba, reuniones tan grandes. En el primer acto público se declara que va a haber el primer congreso de estudiantes, y así ocurre, convocado por los estudiantes reformistas, y se analiza todo el panorama universitario, dura una semana. El gobierno nacional también queda quieto, no hay referencia de lo que aquí había pasado, es una cosa insólita, una cosa demasiado grande, y mientras tanto los estudiantes van ocupando con estos grandes meetings, y ellos esperan de que el gobierno nacional les mande otro interventor. Para eso vuelve a viajar a Buenos Aires Enrique Barros. En Buenos Aires, en los pasillos ministeriales, alguien le dice a Enrique Barros: produzcan hechos. Hola. ¿Encontraron la Hilde María Witschendel? ¿Lo encontraron acá? De Barros. Sí. Será. Estuvo, en alguna oportunidad estuvo aquí. Ajá. Ya con el correr del tiempo se vencieron las sepulturas y bueno,
la han retirado para quemar. Bueno, en alguna oportunidad también vinieron a preguntar casualmente de la gente de la universidad, porque fue una persona que estuvo trabajando en la reforma universitaria, por lo tanto... Sí. Entonces, el hecho que producen es que la mañana del 9 de septiembre de 1918, muy temprano, 83 estudiantes vienen subrepticiamente, antes de que se abra la universidad, que se abría exactamente a las 8 de la mañana, se ocultan en el frente, que es un edificio muy antiguo, y entonces ellos, cuando el portero abre la puerta, los 83 estudiantes irrumpen y toman la universidad y cierran las puertas de la universidad. En realidad los 83, eso simbolizan los 83 muertos que hubo para tomar la Bastilla en la Revolución Francesa. Y están aquí levantando en este mástil parte de esas cortinas que habían sacado del Salón de Grado, las ponen ahí como bandera de la Reforma. Fue la primera vez que se muestra la bandera de la Reforma, que es esta bandera morada. Que hay una fotografía de esta que es fue hecha el 9 de septiembre de 1918, en la cual hay varios estudiantes ahí, ¿no? Que están muy bien vestidos. Y se pusieron arriba, ¿eh? Entonces, de allí arriba, de los techos, se comunicaban con estos. Ajá. Así. Y entonces, claro, gritaban y se mandaban mensajes, todo eso, y allí vino la policía. Como esto era territorio federal, interviene el juez federal y vienen los bomberos, viene la policía, pero ellos no pueden entrar. Entonces llaman al ejército, abren las puertas y capturan a los 83 estudiantes. Son puestos en camiones, pero no estaban esposados. Entonces a los estudiantes los llevan por esta calle buscando hacia el Parque Sarmiento, donde estaba el Regimiento 4 de Ingenieros Mecanizados, y los ponen presos durante varios días ahí. Todos, mientras se los acusa de sedición, que es una pena muy grande desde el punto de vista del delito. Que no había uno igual que otro, pero que todos eran muy cultos, gente de pensamiento avanzado, y que por una de esas cosas de la historia coincidieron en el tiempo. Esta gente que son los ideólogos de la reforma universitaria se reúnen aquí, y este pensamiento que luego se va a desarrollar en realidad durante muchos veranos se genera en esta villa. Además, él era un coser, era un charlatán, en el buen sentido de la palabra, un cuentista. Se rodeaba de gente, tenía sus cenáculos. Por ejemplo, hay un libro de Atahualpa Yupanqui, El canto del viento, donde cuenta la emoción con que él se sentaba en un rincón. Dice, yo lo único que quería es que él me dejara escucharlo. Desde Totoral, a caballo o en mula, empezó a recorrer la sierra y descubrió, entre comillas, Ongamira. Y él se alojaba ahí, hacía estragos de todo tipo, porque él se codeaba con reyes y con multitudes, ¿no? Entonces se toma la universidad, interviene el ejército, esa toma rápidamente hace que el gobierno nacional designe el nuevo interventor y lo mande. Entonces, bueno, Salinas llega, el 11 de septiembre es recibido en júbilo por los estudiantes, le acepta la renuncia Nore. El 10 de octubre, Salinas, a las 9 de la mañana, declara abierta la universidad, y por primera vez esa universidad abierta es una universidad reformista. ¿Y por qué se crea esto del manifiesto liminar? Ocurre que cuando se dan esos grandes sucesos del 15 de junio de 1918, los reformistas caen en cuenta que no habían
producido un documento que totalice el pensamiento, o sea, qué querían hacer, cuál era su punto de vista. Y se comisiona a dos de ellos, que tenían muy buen perfil para redactar. Uno era el doctor Deodoro Roca y el otro era Emilio Viagoch, y redactan un hermoso manifiesto, que se lo conoce como Manifiesto Liminar, y que está dedicado, curiosamente, a los hombres libres de Sudamérica. Un hecho sumamente traumático que se da en 1923, el gobierno nacional decide intervenir en la universidad, produciéndose lo que se llama la primera contrarreforma. A partir de allí nace el movimiento reformista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿tú qué? Mi novia. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué capítulo nos perdimos? Miren, acá encontré algo sobre el manifiesto liminar. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. La rebeldía estalla en Córdoba y es violenta. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos. No sé, a ver, de repente les interesa. Pues bueno, ¿de dónde lo sacaste? En internet. ¿Y por qué esta parte mismo? No. ¿Por qué elegiste esa parte? Porque me parece interesante. Claro. No sé si a ustedes les parece interesante. No, está bien, no, más que nada. No, me parece muy bien. ¿Es verdad que está el manifiesto liminar acá? Sí. ¿Por qué? Con ese tono, sí, imagínate. Bueno, es que es el museo de la reforma, ¿sí? ¿Cómo no? Acá lo tiene. A ver. Es el original de la Gaceta que salió en 1918. En la número 10 de la Gaceta Universitaria sale el manifiesto liminar unos días después. De paso les voy a presentar una señora que es justamente fue secretaria de Enrique Barros. Ella es Susana Tampieri, que fue secretaria de Enrique. Tuve la oportunidad de conocer a muchos de los firmantes del manifiesto liminar del 18 que vivían acá. Me transmitieron en vivo y en directo, es decir, una vivencia entrañable, porque la reforma no es solamente un ideario, sino que es un modo de vida. Barros era practicante en el Clínicas. Una noche que estaba de guardia, entró una patota de ultraderecha, con barras de hierro envueltas en papel de diario, y lo atacaron de manera feroz, justamente trataron de matarlo aplastándole el cráneo. Empezaron a gritar enseguida los muchachos, llamen a Deodoro, porque Deodoro era el abogado que siempre los defendía, y Barros estuvo a la muerte. Sufrió 16 operaciones hasta quedar parcialmente bien, es decir, su luminoso y maravilloso cerebro quedó indemne, pero era un ser maravilloso. Y de esa generación, así era Deodoro, así eran todos esos muchachos. Seferino Garzón Maceda, siempre tan buen mozo, con su sombrero aludo y su capa, parecía, yo creo que lo imitaba un poco a Alfredo Palacios, que también usaba chambergo y capa. Con la contrarreforma, el estudiantado adquiere fuerte preponderancia y con ellos el barrio Clínicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, ella es Rosita. Encantada. Ellos son Hola. estudiantes. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos.
Y Rosita es una vieja, no, antigua, dice, vieja no. No, es una antigua vecina del barrio. Yo me mezclé muy rápido con los estudiantes universitarios porque no había chicos de nuestra edad. Claro. Éramos chicas o los estudiantes universitarios. Claro, claro. Y lo demás eran hospedajes o pensiones. Casas de pensiones. Sí. Y existían comedores que tenían nombres muy característicos. ¿Cómo cuál? Como el de la muerte lenta. Que le llamaban a unas señoritas que hacían de comer rico, pero cosas de estudiantes, de ponerle un nombre técnico. Claro. Después estaba el comedor de Fuc. O sea, yo por ahí venía de la escuela y quería hacerme un licuado, le tenía que preguntar a mi mamá, ¿dónde está la licuadora? Y empezaba a pensar mi mamá, ¿a quién se la había prestado? Porque la licuadora viajaba por toda la cuadra. Mucha solidaridad claro, entre todos. O sea, los vecinos tenían mucho apoyo al estudiante. Claro. Muchos chicos entran a Kaiser, como les dije, estudiaban ingeniería y entraban como obreros. Claro, trabajaron también. O a FIA. Ahí se empieza a gestar ya esa lucha obrera, ¿no es cierto? Todo lo que después va a terminar en el Cordobazo. Y después ya nos sumábamos nosotros en la bulla. Cerrábamos nosotros la calle y bailábamos en la calle con el acordeón. Y bueno, y en los carnavales, ¿qué hablar? Vivíamos presos porque mojábamos los autos y los comisarios decían, chicos, no mojen, no ve que los tengo que hacer venir. Pero entrábamos, nos decía eso y volvíamos a salir. O sea, había todo un ambiente cordial. Sí. Se competía entre la vereda par con la vereda impar. ¿Y qué tipo de competencias hacían? La carrera de la cuchara con el huevo. Ella cuenta los buenos vecinos, ¿no? Pero estaban los otros no, que eran... había un vecino algunos que no soportaban. Que, por ejemplo, era muy antiperonista ese señor. El 20 de septiembre, a las 12 de la noche, al pasar el 21, se paraban todos y le cantaban la marcha peronista. Y este buen señor llamaba a la policía, que me estaban cantando. ¿Qué querías que hiciera la policía? Venía y decía, muchachos, váyanse a dormir. Cada casa era un boliche. Entonces, el que le gustaba el tango, bailaba tango. El que le gustaba folclore. El que le gustaba, como se decía antes, chapar con la noviecita, iba a los dos, había bolero. Y así cada lugar tenía su ritmo. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estabas en algo? ¿Qué? Estamos por hablar con él, que fue dirigente de Luz y Fuerza, que fue el sindicato, digamos, más importante en la época del Cordobazo en cuanto a que... Tosco era muy amigo de los estudiantes, ¿no? Llamaron a todos los universitarios para hablar porque ya les contaba que se venía gestando esa situación. Yo participé yendo con una compañera y les aseguro que me paré a mirar y toda la avenida principal de la ciudad universitaria era estudiante, no faltó nadie. No importaba el color que tuvieras, no faltó nadie. No, incluso él levantaba la Unión Obrera Estudiantil, que posibilitó el Cordobazo, indudablemente. Ahora eso sí, lo bravo fue que cuando salíamos de la Plaza de España, una encerrona a la policía. No tenías por dónde salir, por aquí estaba la caballería, por aquí estaban los móviles, por aquí estaban la guardia infantería, por aquí no me acuerdo. La cuestión que los sablazos eran así, ¡zum! Y yo me escondí y me hizo un sable. Y un chico que puso la mano le cortaron así, que fue bastante bravo. Que es un poco la unión de la Reforma, que siguió con un barrio reformista, y el Cordobazo, que fue esa unión obrera estudiantil como nunca se había dado antes. Hemos detenido entre todas las personas a algunos que no están acá, pero que tenían los papeles en los bolsillos. Y en esos papeles figura la ida hoy a Fiat para conseguir que los obreros de Fiat se vayan a plegar al movimiento estudiantil. Yo soy una estudiante peruana y tengo idea de lo que fue el Cordobazo, pero... Un hito, no sé cómo calificarlo, que demuestra esa unidad fue en las luchas que el movimiento obrero cordobés hizo contra la dictadura de Onganía, ¿no? Y ahí tenemos un mártir obrero estudiantil que es Santiago Pampillón. Llega un momento cuando se empieza a gestar en el centro, con la muerte ya de un obrero, se desparrama todo. Tanto es así que yo me subo a un techo de otro techo de mi casa y era como ver arder Córdoba.
¿no? O sea, yo giraba el redondo y en redondo estaba todo ardiendo. Y a nosotros se nos había asignado abandonar el trabajo a partir de las 11, como estaba establecido, y ocupar concentrarnos en Rioja y General Paz. En un principio estaba un poco indeciso, no sabíamos qué papel cumplir, ¿no? Hasta que yo creo que la policía nos orientó, porque quiso reprimirnos y desconcentrarnos, y ahí empezamos a reaccionar y a enfrentar a la policía. Y después ya aquí en el barrio, lo toman al barrio los estudiantes con obreros. Al principio era un movimiento libre, la policía pretende pararlos, pero los sobrepasa. Claro. Era mucha gente en la Mucha calle. cantidad, claro. Y dispuesto a todo. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Yo me recuerdo lo que primero hicimos fue romper una vidriera de un bar que había en la esquina y sacar todos los envases de gaseosa, Coca-Cola. Pero no había la agresividad hacia el otro, era la agresividad hacia medios determinados, como era Citroën, como era Cero, como era Oriental. Entonces empezamos ya con las hogueras y el enfrentamiento con la policía, que nosotros eran piedra, cascote, baldosa, botellas, y la policía nos reprimía con armas de fuego directamente. Los chicos corrían por arriba de los techos y pasaban en la Colón, y de la Colón pasaban a la casa. A mi casa o otra casa que también era de familia, los dejábamos pasar. O sea, yo no te puedo decir a quién tuve alojado en mi casa, porque vino, pasó, hasta se escondió un rato y se fue. ¿Y había muchas mujeres este día? Sí. ¿Muchas mujeres? Sí. Estaba todo organizado en su detalle. Incluso la fabricación de los miguelitos, de las bombas molotov. Y se transmitían mensajes, pero eso ya eran códigos establecidos en los grupos. En cada grupo. Porque había grupos verdes, rojos y amarillos. Yo podía ser verde porque estaba en el segundo nivel, vos podías ser roja porque era la que mandabas a ese grupo, y ella podía ser amarillo porque era el tercer. O sea, cada uno No tenía... eran en contra de ellos, solo que tenían como... Claro. Nivel jerárquico. Claro, como un nivel jerárquico, pero para movilizarse y entenderse. Y me parece lógico, porque eran muchos. A las 5 de la tarde, ya cuando había mainado un poco toda esa efervescencia, los dirigentes se reunieron en el Sindicato de Fuerza para evaluar las acciones para el día 30. Y bueno, como a las 5 de la tarde, yo me quedé, no sé por qué, charlando con mi mamá, y en eso miro hacia Clínica, y yo veía sombritas que se movían así contra la pared. No, eran los milicos. Entonces, ¿Eran quién? Los militares. Y bueno, fue allanado por la comunicación, pero ha perdido todo el otro sentido, esa comunicación humana. Esos estudiantes que salían e iban a los barrios y ayudaban a la gente y les enseñaban lo que se llamó después la extensión universitaria, es decir, cómo sale la universidad hacia la sociedad. Fíjate que cuando en el 68 los estudiantes de Europa, de Francia, hace esa movida del Mayo francés, en parte a veces decían o hablaban de cómo tenían como antecedente la reforma del 18, es decir, todo eso que te digo que surgió a partir de ese barrio de estudiantes. Mayo francés. ¿Con Bendis? Aquí un poco la unión de la Reforma y el Cordobazo, y es el barrio que sigue peleando. Es interesante, te va a gustar. Reforma universitaria. Deodoro Roca. Hola, señora.
vueltas y vueltas buscando a algunos personajes que quería conocer, así la tumba, como el caso de Enrique Barros, y bueno, y no lo encuentro. No se encuentra nada. Me harté de buscar. Yo quería saber más de las historias de los alemanes que vinieron, así que un montón no, pero estoy en eso. Ah, pero vinieron naturalistas, matemáticos, vinieron de todo el mundo y acá los pusieron, donde acá están judíos, alemanes, todos los disidentes. Bueno, no sé para qué hacen estas diferencias después de muerto, ¿no? Porque en definitiva después estamos todos iguales. es un poco ridículo. Bueno, vamos a buscar más, entonces. Mira, si no encuentra nada de lo que estás buscando acá en este cementerio de disidentes, yo te diría que acá a pocos metros, a pocas cuadras, está el barrio quizá más interesante que ha habido en ¿Ese es el barrio Clínicas acá? Sí, el barrio Clínicas. Acá está la clínica del barrio acá nada más muy cerca. Ah, bueno. Gracias. Sí, bueno, sí. Chao. Qué rica ruda. Hola, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo andás? Sigue recorriendo Sí. el clínica. ¿Y vos qué estás haciendo acá? ¿Por qué Nada, te yo ando. encontré aquí? Nada, yo vengo acá, vine Bueno, ese barrio comienza allá a principios del siglo pasado, alrededor de lo que en su momento fue el hospital escuela más importante de América. Córdoba sin su universidad no se explica. Entonces a Córdoba venían de todos lados. Y bueno, y se fue conformando un grupo humano muy América Latina, que fue el barrio Clínica. Ahí ocurrió el germen de la reforma universitaria que seguramente habrás conocido en Europa por la importancia que tuvo el Mayo francés, cómo repercutió en personajes como Cohn-Bendit, un dirigente estudiantil de origen alemán, como tuvieron como punto de referencia ese movimiento universitario que tanto hizo por las reformas en las universidades del mundo, ¿no? Y entonces te aconsejo que vayas, qué sé yo. Bueno. Puede ser interesante para vos. El barrio Clínicas es. Barrio Clínicas, sí. Bueno, mucho gusto. Chao. Gracias. Chao. Tal vez. A continuación, una interesante propuesta de los mexicanos Team Tops. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, está llena de lugar. Bueno, el club nació un 19 de marzo de 1905. Fue fundado por un grupo de jóvenes, entre los que estaba Arturo Orgaz. ¡Agarra la bandera, la remera, viendo! ¡Vamos, que nos vamos! Disculpa. Y yo diría muy original. Casi si definirías o darías una palabra que era el barrio yo te diría que era como un gueto. Convivían no solamente los universitarios, sino las prostitutas, todavía todo un mundo muy bohemio, ¿no? Incluso eran muy desaprensivos, tenían, por ejemplo, que en una época jugaban desnudos al fútbol en la calle, es decir, era cosa que no la vas a ver ahora, ¿no? Por supuesto, pero Qué lástima, ¿no? es famosa en una casa de estudiantes que vivían al lado de una señorita que tenían unos gatos hermosos y las chicas les dijeron al estudiante no vaya a comer los gatos. Bueno, al final los gatos
terminaron Muertos. siendo comida de universitarios. Que eso fue conformando una suerte de un barrio de gente irrespetuosa, de gente muy participante de fiestas, de todo lo que fue la estudiantina. Luego me acuerdo también haber ido a casa de estudiantes donde el clericó, es decir, la bebida, cada uno que traía algo la colocaba dentro de un lavarropa. Luego ponían el lavarropa en marcha y lo que salía de ahí era un explosivo. Quizá ahora, cuando esa universidad o del futuro de hoy en más sea una universidad cibernética, una universidad por medio de los medios modernos